Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, apreciados amigos de este canal YouTube. El día de hoy vamos a revisar un tema que me ha parecido muy interesante. Soy mamá de dos niños y la verdad, actualmente pues estoy revisando muchos aspectos con respecto a esta etapa de la infancia y del desarrollo de la sexualidad. Y quería el día de hoy realizar este video debido a que hice dos posts en Instagram y en Facebook comentando aspectos sobre el consumo de la pornografía en los niños. Entonces, yo quiero mostrarles un post que precisamente había realizado y quisiera hablarles de estas razones de por qué los niños ven pornografía, ¿sí? Entonces, el día de hoy, pues quiero profundizar en esta temática. El post, pues obviamente, pues debido a la dinámica o la naturaleza que tienen las redes sociales, pues obviamente es un poco corto, no se queda, no da más especificación ni complementa todo lo que se puede decir con respecto al tema. Este post realmente es una referencia del ministerio de la doctora Julie Salteri, que se llama Auténtica Intimidad, y este ministerio me ha parecido que tiene unos recursos extraordinarios para mujeres solteras, para mujeres casadas, habla con respecto al abuso sexual y específicamente en el apartado donde habla de disipular a la próxima generación, es donde pues obviamente pude obtener este recurso en Internet. Entonces, este recurso específicamente con respecto a las razones, poder entender las razones de por qué los niños ven pornografía, ha sido generado en la página de la doctora Julie Salteri, pero es una información dada por John Ford, que es un director y capacitador con respecto a el ministerio, es un ministerio que se llama algo así como quebrados, como eh, estamos quebrados, estamos rotos, ¿sí? Entonces se llama Be Broken, pero en español sería como estamos rotos, ¿sí? Bueno, eh, John tiene muchos años de experiencia con respecto a la recuperación de adicciones sexuales, ¿sí? Y pues obviamente ha traído este post con respecto al tema de la pornografía porque específicamente si queremos hablar con respecto a los efectos que estamos viviendo hoy en día con respecto a las relaciones de matrimonio, con respecto a las relaciones amorosas, mucha gente prácticamente devastada por cómo estamos llevando nuestra sexualidad, pues creo que debemos hacer un gran énfasis en el aspecto de la infancia, ¿sí? Entonces, en este aspecto, pues vamos a empezar con estas razones, ¿sí? Del por qué los niños, pues obviamente ven este tipo de contenido, ¿sí? Eh, hay algo muy importante y es que debemos tener presente algo que me gusta que dice la doctora Julie Salteri, y es que realmente hay que ser muy conscientes de que hoy en día la pregunta no es si los niños llegarán a estar expuestos en algún momento a la pornografía. La pregunta es cuándo sucederá esto, ¿sí? Nosotros sabemos que los niños, pues obviamente están en un entorno en donde estamos en una sociedad hipersexualizada, donde sabemos que existen niños que ya tienen acceso a este tipo de material. También conocemos de que existen niños adictos a la pornografía, ¿sí? Entonces, este tipo de temáticas o la temática específicamente de la pornografía no es una temática que tendríamos que decir, ay, no, a mi hijo no le pasará eso, aún siendo padres cristianos, ¿sí? Realmente tenemos que ser muy sinceros y pensar y decir cuándo es que mis hijos tendrán acceso a eso, ¿sí? No porque nosotros como padres no estemos de pronto
en esa dinámica de proteger sus mentes, de cuidarles, ¿sí? Nosotros podemos en nuestro hogar protegerlos a través de crear de pronto algún sistema en el computador que bloquee este tipo de contenido, que me parece que es lo más sano que puede hacer un padre, pero debemos ser conscientes que aún la familia que está a nuestro alrededor, un abuelo, un tío, una tía, no sabemos qué tenga en su celular. Y sabemos, obviamente, que hoy en día la gente prácticamente, aún algunos que dicen llamarse cristianos, comparten este tipo de material, ¿sí? Comparten este tipo de material y a nosotros obviamente tener a nuestros hijos en contacto con un primo, con un tío, con un abuelo y tener un celular y obviamente poder tener acceso de pronto en algún momento por curiosidad o bueno, o por accidente, el niño se toma una foto y quiere entrar a la galería de fotos del celular de ese familiar, pues va a tener acceso a este tipo de información. Específicamente, pues obviamente existen muchas razones del por qué, pues obviamente los niños tienen acceso a la pornografía, pero yo quiero el día de hoy poder desarrollar 7 razones, ¿sí? 7 razones y no solamente 7 razones, sino también cómo poder cómo poder utilizar esta información de las razones por lo cual los niños acceden a este tipo de contenido, ¿sí? Bueno, la primera razón, como ustedes ya la están viendo en pantalla, es que los niños ven pornografía por curiosidad, ¿sí? Y la usan para adquirir conocimientos sobre el sexo, ¿sí? Entonces, los niños, pues obviamente, esto no debería de pronto alarmarnos ni sorprendernos, ¿sí? Porque todos los niños tienen preguntas acerca del sexo, ¿sí? Todos los niños tienen preguntas acerca del sexo y hoy en día, escuchando tanta información, aún hoy en los canales de televisión, ya parece ser que no hay restricciones con respecto a horarios familiares para uno poder ver o encontrar cierta información en los canales nacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace poco yo estaba viendo televisión en mi casa a las 7:30 de la mañana, me estaba arreglando para poder ir a mi lugar de trabajo. En ese momento mis hijos estaban en vacaciones, se iban a quedar con el papá. Y cuando yo me estaba arreglando, 7:30 de la mañana, precisamente apareció un comercial de un banco y hablaban con respecto al tema del cambio de sexo. ¿Sí? Para mí me pareció sorprendente que a una hora tan temprana pues hablaran de este tipo de información que es tan, podríamos decir, tan pesada para pues sobre todo para un niño, ¿sí? Entonces, este aspecto, pues esto prácticamente me conmocionó y quise, pues obviamente comenzar a hablar de este tema con mis hijos porque yo dije, si ellos pueden tener acceso a este tipo de información a través de un comercial, por televisión nacional en las horas en la cual es una hora pues de horario familiar, necesito y ustedes como padres necesitan estar hablando de estos temas, ¿sí? Entonces los niños tienen preguntas con respecto al sexo, ¿sí? Y como tienen preguntas, pues tienen curiosidad y es importante obviamente tener presente esto y no sorprendernos, ¿sí? Los niños tienen a veces como miedo o pena de preguntar a los padres acerca del sexo, ¿sí? Y si ellos ven que en su entorno, en su familia, no hay un lugar seguro para poder hablar de estos temas, pues obviamente ellos buscarán respuestas en otro lado, ¿sí? Y entonces ahí es cuando como padres tenemos que revisar a dónde acudir a mi hijo para hablar de este tipo de temáticas, ¿sí? Entonces, nosotros como padres estaremos preparados para poder hablar de eso con nuestros hijos, cómo prepararnos, no únicamente en conocimiento, sino frente a nuestra actitud, ¿sí? A veces uno como padre, con el objetivo de que ellos de pronto no exploren ciertos aspectos de pronto acerca de la sexualidad,
a veces hay reacciones que tienden a ser un poco como de ocultar, como de tapar, ¿sí? Pero ellos van a tener curiosidad, ellos van a querer hacer preguntas y lo mejor es que en las casas, en las familias, puedan generarse este tipo de conversaciones. Entonces, eso es la primera razón, ¿sí? Ellos tienen curiosidad, ¿sí? Y ellos van a buscar respuestas, ¿sí? Habitualmente los niños no tienen idea de lo que pueden de pronto eh, encontrar acerca del sexo, por ejemplo, en consultas en Google, ¿sí? Entonces, si un niño tiene preguntas con respecto a esto, pues, ¿cómo saben ellos cuál es la forma hoy en día más práctica de buscar? Pues Google, ¿sí? Y pues obviamente esperemos que Google o el Internet no sea el maestro o el que orienta a los hijos con respecto al sexo, ¿sí? Es muy fácil prácticamente que los niños accedan a Google para poder buscar respuestas con respecto a este tipo de información, ¿sí? Y prácticamente todo lo que tiene que ver con sexualidad, pornografía, pues obviamente es una de las preguntas más consultadas en Google. Bueno, otro tipo de razones que nosotros podemos encontrar es que los niños usan la pornografía porque se siente bien, ¿sí? Eh, Puedo decirlo por testimonio propio, realmente yo también consumí por algunos años, no puedo decir que fueron muchos, pero por algunos años consumí pornografía y sabemos que pues obviamente esto tiene una gratificación a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque la pornografía no está desligada en varios, digamos, en todos los casos no está desligada de la masturbación, ¿sí? Entonces, los niños pueden acceder a este tipo de contenido, mirar pornografía, pues obviamente puede hacer que las personas que la miran pues se sientan bien, ¿sí? Y obviamente para un adolescente, ¿sí? O para un niño que de pronto en su familia no puede comentar sus emociones, no pueden sus emociones ser validadas, pues va a buscar ciertos canales en los cuales pueda focalizar este tipo de emociones, este tipo de sentimientos, ¿sí? Entonces, los niños pues obviamente saben que nuestro cerebro, bueno, saben por experiencia, obviamente si están teniendo acceso a este tipo de contenido, pues que por experiencia obviamente cuando nosotros vemos desnudos y cuando vemos este tipo de actividades a nivel del aspecto sexual, nuestro cerebro libera dopamina, oxitocina, y creo que hay un video aquí en mi canal precisamente donde hablo con respecto al tema del sexo y de lo que sucede químicamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Y estas hormonas, todas estas sustancias químicas, pues crean placer, ¿sí? Dios nos ha diseñado para, obviamente, para la intimidad sexual, ¿sí? Dios diseñó a Adán y Eva para que tuvieran intimidad sexual. El sexo no es un castigo, no es algo prohibido por Dios. Dios lo dio como regalo, ¿sí? Entonces, aquellas personas que son cristianas y ven la sexualidad como algo pecaminoso, como algo malo, aún dentro del matrimonio, realmente están distorsionando la imagen que Dios ha generado con respecto al tema del sexo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que la pornografía realmente secuestra esta respuesta de placer, ¿sí? Entonces, me gustaría más adelante poder de pronto hacer un video específicamente hablando con respecto al tema de los efectos o lo que sucede con respecto al tema de la masturbación. Eso es un tema que estoy muy pendiente de realizarlo en este canal, pero es claro, es evidente que nosotros liberamos ciertas hormonas y esto genera placer. ¿Sí? Muchos niños, por ejemplo, encuentran la pornografía por accidente, ¿sí? Como lo veníamos hablando en el primer punto, de que por curiosidad, pero también por accidente, porque tuvieron acceso al celular de un abuelo, al celular de un tío, y que había este tipo de material allí, ¿sí? Y obviamente se sorprenden al sentir todas sensaciones y todos experimentar todas estas sustancias
químicas en su organismo. Entonces, con la intención de volver a sentir eso, pues vuelven y acceden a este tipo de material, ¿sí? Eh, Existen niños ya a los 11 años que tienen acceso y podríamos decir que antes también, cada año hay estudios que revisan las edades en las cuales inicia el consumo de pornografía y se está pudiendo determinar que cada vez existen, obviamente, edades menores en las cuales los niños están expuestos a este tipo de material, ¿sí? Los niños obviamente quieren volver a acceder a este tipo de material porque este material obviamente genera pues emoción y también si de pronto están en algún lugar donde pueda generar suspenso, precisamente en un podcast del canal hace un tiempo atrás yo revisaba el caso de una pareja, de una mujer, de un hombre, en donde tenían problemas a nivel de la intimidad y uno de los detonantes de estos problemas íntimos tenía que ver con cómo el esposo había tenido pues obviamente toda una adicción a la pornografía, ¿sí? Entonces, realmente estas sensaciones o el consumo de pornografía tiende a ser altamente adictiva, ¿sí? Muchas personas quieren volver a ver este tipo de material por todo lo que genera en sus cuerpos. Otra razón es que los niños usan la pornografía, y esto va de la mano con el punto anterior, como una forma de lidiar con el estrés y con las emociones difíciles, ¿sí? Entonces, todos estos químicos que nos hacen sentir bien, ¿sí? Cuando enfrentamos una situación sexual, también tienen un efecto secundario de dejar al lado cualquier sentimiento negativo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de toda una campaña que hicieron en Medellín, en el país donde vivo, en donde dijeron prácticamente, era una campaña que decía, no te estreses o no te agobies o no estés ansioso, mastúrbate, ¿sí? Y este tipo de campañas, espero que no haya sido ningún psicólogo el que haya promocionado este tipo de campañas, es realmente aterrador ver la ignorancia frente a la necesidad que tiene el ser humano de enfrentarse a emociones negativas, ¿sí? De la necesidad que tiene el ser humano de sacar el mejor provecho del sufrimiento, de la tensión. Y con esto no quiero decir que tengamos que vivir en estrés todo el tiempo, ni tengamos que sufrir, entonces ahora abracemos el sufrimiento y ojalá sea nuestra conducta o nuestra acción desde un aspecto masoquista, no, pero sí es importante que el niño aprenda a gestionar sus emociones, ¿sí? Aprenda que si está con rabia, que si tiene miedo, lo pueda, pues si está con rabia o genera algún conflicto, pueda conversar, pueda hablar, pueda socializar con el otro, pueda llegar a tener habilidades básicas como la negociación, ¿sí? En cambio, con el uso de la pornografía, los niños utilizan esta herramienta como un escape, ¿sí? Y podríamos decir que no solamente los niños, aún los adultos siguen manteniendo este tipo de prácticas con el objetivo de escapar, ¿sí? Entonces, la pornografía puede convertirse fácilmente en el método de escape del niño para lidiar con las emociones dolorosas, ¿sí? Y esto obviamente lo que imposibilita es que el niño pueda generar habilidades para manejar este tipo de emociones, no generando escapismos, ¿sí? O medios de escapes frente a esto. Otra razón tiene que ver con que los niños usan la pornografía debido a la presión externa de sus compañeros. Como ya lo veníamos diciendo, pues los niños tienen curiosidad y van a ver amiguitos que están a la par de sus edades y van a comentarles a los otros amiguitos qué fue lo que vieron y cómo lo vieron, ¿sí? Entonces, este tipo de conversaciones, a pesar de que usted sea un papá que está dedicado, que está esforzado, que es entrometido a la hora de pronto de estar pendiente de qué ven los niños en YouTube o cuáles son los canales que están viendo, ¿sí? Es un padre activo en preocuparse por proteger la mente de su hijo. Es importante tener presente que este tipo de conversaciones van a suceder.
Habrán otros niños que por curiosidad, precisamente esta semana, alguien me decía, precisamente me comentaba que ella pudo ver como a los 13 años este tipo de material y lo que resultó de eso fue que comenzó a mostrárselo a sus amiguitos como diciendo, uy, ¿esto qué es? La gente, ¿cómo hace esto? ¿Sí? Pero por curiosidad comenzó a mostrarle a otros, ¿sí? Entonces, aquí es cuando vemos que este tipo de material, pues obviamente van a mostrarlo compañeritos de sus mismas edades, ¿sí? Entonces, así usted tenga una familia estrictamente controlada, realmente pues pueden generar este tipo de información o pueden encontrar este tipo de información, así sea un niño tímido y retraído, ¿sí? Pueden encontrar este tipo de información porque otros niños van a compartirle este tipo de material, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros podamos tener pues como conocimiento con respecto a estos aspectos, ¿sí? Los niños obviamente quieren desesperadamente encajar en su grupo de amigos, ¿sí? Entonces, cuando escuchan amiguitos a su alrededor hablando con respecto a contenido sexual en línea y no saben de lo que están hablando, pueden obviamente buscar este tipo de información para poder tener información o charlas para poder hablar con sus otros compañeritos, ¿sí? Entonces, como es muy fácil poder acceder a este tipo de información, entonces, con amiguitos de la misma edad, pues se pueden dar este tipo de informaciones, ¿sí? A veces los niños, bueno, los niños en edades tempranas y en la adolescencia tienden a ser muy crueles y tienden a burlarse de otros niños que nunca han visto pornografía, ¿sí? Entonces, a veces estos aspectos, pues obviamente van a generar una presión social en los niños que pues sus familias pueden que estén muy cuidadosas de protegerlos de este tipo de contenido. Otro aspecto tiene que ver es que los niños usan la pornografía o buscan la pornografía para dar sentido al abuso sexual, ¿sí? Este es otro de los puntos que se puede ver que pueden dar sentido al abuso sexual o a encuentros sexuales tempranos, ¿sí? Si ellos han tenido contacto con alguien que ha generado este tipo de encuentros sexuales tempranos, pues los niños usan la pornografía debido a que no saben cómo hablar acerca del abuso, ¿sí? Existen investigaciones que muestran que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños son abusados, ¿sí? Sexualmente, ¿sí? Y los padres debemos ser conscientes que el abuso sexual puede ocurrir aún entre niños. Hace un año atrás, hace un año no, por ahí más de un año, una mujer vino porque un primito estaba abusando un niño estaba abusando de su hijo, ¿sí? El niño tenía 13 años y el otro tenía como 10 años, ¿sí? Entonces, los padres deben ser conscientes de que el abuso puede ocurrir aún entre niños, ¿sí? Además del abuso, los encuentros sexuales tempranos eh, y la experimentación con otros niños aumentan las posibilidades de que un niño busque contenido sexualizado en línea, ¿sí? Entonces hay que tener presente esto, que los primeros niños sexualizados y abusados a menudo buscan en línea representaciones del tipo de contacto sexual que experimentaron. Los niños que hacen esto están tratando de averiguar si son normales o si lo que experimentaron es anormal, ¿sí? Esto también puede ser una forma de tratar y de procesar una experiencia traumática, ¿sí? Entonces es importante que podamos tener presente esto. Bueno, yo les dije que le iba a dar 7 razones y aquí en el post tenemos 5, ¿sí? Porque hay otra razón frente a este aspecto del consumo de la pornografía y es que los niños usan la pornografía para validar, ¿sí? Tanto los niños como las niñas a veces pueden sentir que no son ejemplo de suficientemente buenos, ¿sí? De masculinidad o de feminidad, ¿sí? Las imágenes y los videos pornográficos pueden dar una ilusión de afirmación al que está mirando,
¿sí? Cuando un niño no se siente validado por sus compañeros y familiares, puede recurrir a la pornografía para encontrar una falsa sensación de validación con respecto a este tema de los roles de la masculinidad y de la feminidad, ¿sí? Otro aspecto de por qué los niños usan la pornografía es para sentir una sensación de libertad y poner a prueba sus límites, ¿sí? Las familias, por ejemplo, con relaciones de padre e hijo que son altamente autoritativas, que son prácticamente demasiado controladoras, ¿sí? Pueden dejar que un niño realmente quiera tener cierta autonomía, ¿sí? Quiera experimentar cierta autonomía y cierta libertad en la toma de decisiones. Entonces, los niños que viven en familias estrictamente controladoras pueden llegar a utilizar la pornografía como una forma secreta de revelarse, ¿sí? De experimentar esa libertad que no tienen, ¿sí? La pornografía no solo le permite, por ejemplo, a un niño tímido o retraído escapar a una emoción de fantasía, ¿sí? Sino que también se convierte en una forma de romper con las reglas en secreto, ¿sí? Entonces, esto lo que lo debemos tener muy presente. ¿Qué podemos hacer con este tipo de información? ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas. La primera es enseñarle a los niños sobre sexo temprano. ¿Sí? Es importante. Yo les comentaba al principio de este video, les comentaba que los niños hoy en día están expuestos a este tipo de información, de cambios de sexo, de sexualidad, de los chicos de sus mismas edades, comentándoles de qué video pudieron ver, ¿sí? Qué contenido fue el que compartieron, ¿sí? Entonces es muy importante que comencemos a hablar de sexo en edades tempranas y que hablar sobre sexo sea un espacio que sea promovido por sus padres, porque en la familia es donde los niños van a poder encontrar hablar de estos temas de forma segura, ¿sí? Y es importante continuar con este tipo de conversaciones durante la niñez y durante la infancia, ¿sí? Esto es muy importante, saber por qué un niño o adolescente ve pornografía, ¿sí? Preguntarles, hacerles consultas, por qué lo viste, qué sentías en ese momento, ¿sí? No con el objetivo de pronto de juzgarlo, ¿sí? Sino con el objetivo de poder ayudarlo. Somos los padres, necesitamos preparar a nuestros hijos para resistir y alejarse de la pornografía, ¿sí? Porque esto después, obviamente, como lo hemos visto en todo este video, después de verla, pues obviamente va a haber una sensación en ellos mismos por toda la dinámica química de querer volver a estar ahí, ¿sí? Y toda la conexión de adicción que pueda generar, ¿sí? Entonces, que nuestras familias sean el lugar seguro para poder hablar de este tipo de información, ¿sí? Ya para finalizar, voy a regalarles otro punto porque pues en el post apenas coloqué qué poder hacer, ¿sí? Otro aspecto es que nosotros podemos enseñarle a los hijos, a los niños, a hablar sobre sus sentimientos y emociones, ¿sí? Y de cómo resolverlos hablando con otros. Nosotros mismos podemos ser este ejemplo a los niños, que ellos no busquen a través de este tipo de material siendo un escape en donde sus padres no le ponen atención, ¿sí? Donde sus padres de pronto no les orientan con respecto a este tipo de información, sino que realmente nosotros como padres podamos eh, brindarles un espacio seguro, ¿sí? Donde ellos puedan hablar de una forma real del sexo, porque la pornografía es un sexo fantasía, es un sexo ficticio, ¿sí? Es un sexo que realmente no aterriza a lo bello de la intimidad con el otro, a realmente entender las necesidades que tenemos los seres humanos de conectarnos con otra persona y de poder hablar y solventar aquellas preguntas y dudas que a veces podemos tener. Entonces, muchísimas gracias por poder haber sacado tiempo para este video y nos vemos en un próximo video. Chao.